Buenas tardes y es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes, mis vecinos, y muchas gracias a la Asociación de Gastroenterología por permitirme este espacio. Pues como ya han mencionado, voy a estar hablando de la pancreatitis aguda biliar, la actuación clínica y endoscópica. Disculpen. Ok, no tengo nada que divulgar. Y como objetivo vamos a estar repasando sobre la pancreatitis aguda, ¿verdad? Algo general. Repasar la presentación y el diagnóstico de la pancreatitis aguda biliar. Discutir el manejo de la misma, ya sea el cuidado de soporte o intervenciones específicas. Y discutir el rol de la cirugía en esta condición. Pues a modo general, la pancreatitis aguda es la tercera causa de ingreso por enfermedades gastrointestinales. Y ahora mismo pues la incidencia se ve que sigue aumentando mundialmente, eso que es bien importante que sepamos reconocer la condición para poderla tratar adecuadamente. La pancreatitis aguda es una enfermedad con un potencial de mortalidad generalmente como un 7% a pesar de una intervención agresiva, y la mayoría de los pacientes se recuperan sin secuelas significativas. No obstante, hasta un 30% tienen pancreatitis severa con complicaciones tanto locales y sistémicas que requieren de una atención multidisciplinaria. Sobre la etiología de la pancreatitis aguda, pues la más común es la que vamos a estar hablando hoy, que es la biliar, y esta compone casi un 50%. Pero no obstante, muchas de las pancreatitis que fueron clasificadas como idiopáticas, hay un estudio que demuestra que después que se le hace una endoscopia por ultrasonido, estos pacientes, 24% tenían microlitiasis o arenilla, lodo. No sé cómo ustedes le llaman, porque yo le decía sludge y estuve debatiendo si era arenilla o lodo, pero cualquiera, perfecto. Pues esto suma entonces como un 70% de las pancreatitis asociadas a los cálculos biliares. ¿Y qué son los cálculos biliares? Pues yo también fui para atrás a aprender de esto, que se me había olvidado un poquito la patofisiología, y los cálculos biliares se forman de la vesícula a partir de concentraciones cristalizadas de la bilis. La bilis contiene varios componentes y si hay uno de estos en exceso, como el colesterol, que es lo más común, y a veces la bilirrubina, todo ese exceso se convierte en arenilla o lodo que se deposita en el fondo de la vesícula. Si la vesícula no se contrae bien y no se vacía con frecuencia, pues el lodo permanece y se concentra hasta que se conglomera y cristaliza formando cálculos. ¿Y qué es la pancreatitis por cálculos biliares? Pues la pancreatitis, valga la redundancia, es una condición inflamatoria del páncreas causada por la obstrucción del ducto pancreático o el ducto biliar, o ambos, o sea, el ducto común que ven aquí. Y este cálculo pues migra de la vesícula y puede causar una obstrucción parcial o completa. Esto detiene el tracto normal de las enzimas pancreáticas y en vez de ir hacia el duodeno, entonces se devuelven para atrás para el páncreas. Aumenta también la presión hidrostática del ducto pancreático y esto provoca la activación de enzimas pancreáticas, lo que causa autodigestión, inflamación y daño al tejido pancreático. Hablando de los signos y síntomas, es bien importante estar pendiente, ¿verdad? Que aunque los cálculos biliares son comunes, no todo el mundo presenta con síntomas, pero hasta un 15% de las personas que tienen cálculos biliares, pues el 0.1% pueden presentar con pancreatitis biliar. Y algunos de estos síntomas, los más comunes, náuseas, vómito, dolor en la área epigástrica, que se puede irradiar a la espalda, pueden presentar con fiebre, hipotensión, taquicardia. Hablando de los síntomas y de los signos, es bien importante porque estos complementan el diagnóstico. Bien importante, y muchas veces fallamos en lo más simple. Un historial clínico detallado y un buen examen físico nos puede dar un montón de información. También uno puede sospechar si el paciente lleva diciendo que tiene cólicos biliares meses antes de la presentación. Aunque es lo más común, hay que siempre descartar otras etiologías para poder dar el tratamiento adecuado. Y los laboratorios de imágenes son nuestros aliados, ya que son fundamentales para el diagnóstico y para la predicción del pronóstico. A modo de repaso, ¿cómo yo puedo decir cómo es el diagnóstico de la pancreatitis biliar? O
de la pancreatitis aguda en general, según la clasificación revisada de la Atlanta, tiene que cumplir con 2 criterios de 3. Entiéndase, estos 3 criterios son dolor epigástrico, persistente, severo, agudo, que se puede irradiar a la espalda como ya había mencionado, una elevación de las enzimas pancreáticas 3 veces más alta que el límite superior de lo normal, o hallazgos en estudios de imagen que demuestra que tiene inflamación. Hablando de los estudios de imagen, tenemos varios. El ultrasonido, de verdad, eso es lo primero que se hace, es lo más fácil, y uno puede ver si hay una dilatación del ducto biliar o si uno tiene una piedra. Un poco limitada porque pues, depende quién está haciendo el sonograma. Además de eso, el gas intestinal puede dar un diagnóstico que no es, y también personas obesas pues, no es tan eficaz. Pero es lo más fácil que tenemos. El CT con contraste, esto nos ayuda para la gravedad de la pancreatitis, nos ayuda a identificar si hay áreas de necrosis o colecciones pancreáticas. El MRCP, esto nos da unas imágenes más detalladas del ducto biliar y pancreático, y también nos ayuda a detectar si hay una piedra en el ducto biliar con más sensitividad y especificidad que los otros estudios. Y la endosonografía por ultrasonido, esto es una imagen de alta resolución y podemos ver mucho mejor el ducto pancreático, el ducto biliar, y nos ayuda a determinar si hay piedritas bien pequeñitas que no se ven en otros estudios de imagen. Además de eso, pues es lo que tenemos para muchas veces facilitar intervenciones terapéuticas. Y para seguir definiendo, es bien importante decir cuando una pancreatitis, cuál es la gravedad, y también según la clasificación de Atlanta, se divide en 3 niveles. Y esto toma en consideración la presencia y duración de la insuficiencia orgánica y la presencia de complicaciones locales o sistémicas. Entiéndase que una pancreatitis leve pues no tiene ausencia de todo. Una pancreatitis moderada y severa pues tiene una insuficiencia transitoria de menos de 48 horas o tiene complicaciones locales, y una severa pues ya tienes una insuficiencia orgánica de más de 48 horas, y esta es la más que nos da miedo y la que tiene mayor mortalidad. A lo que vinimos, el manejo. Llegamos. Pues hay 2 tipos de manejo. Lo más importante es el cuidado de soporte, y también fallamos en lo más simple. Y voy a darle hincapié a varias cosas que tenemos que tener en consideración siempre, y otras son las intervenciones específicas para abordar la causa subyacente y prevenir complicaciones, en este caso la CEPRE o la colistectomía. Cuando hablamos de un cuidado de soporte, este es el manejo más temprano. Este es el manejo que debe comenzar desde una sala de emergencia, empezando por el reemplazo de fluidos, que voy a hablar un poquito más adelante, el soporte nutricional, manejo de dolor. Realmente las guías no te dicen qué darle al paciente. Usualmente utiliza antiinflamatorios no esteroidales y opioides. Empiezas primero con los antiinflamatorios, después puedes progresar a unos opioides que no sean tan fuertes, y depende de la tolerancia del paciente, pero lo que tú quieres prevenir es que tenga una transición a un síndrome de dolor crónico. Y la profilaxis, hablando de antibióticos, también siempre que yo veo una consulta por pancreatitis, el paciente no tiene ningún síntoma ni ningún síntoma ni signo de infección, pero tiene el SOSIN colgado ya. Que actualmente no se recomienda el uso rutinario de antibióticos a menos que el paciente tenga evidencia de colangitis o tenga una pancreatitis necrotizante que esté infectada. Que yo, para educar, siempre pongo en mis consultas descontinuar antibióticos. No importa quién la lea, para mí es un exceso de dinero y de material en el hospital. Me voy a concentrar en unos slides en la importancia del fluido, de la hidratación intravenosa, y es bien importante entender lo que está pasando. Cuando uno tiene una pancreatitis aguda, hay un aumento o hay un daño al sistema endotelial, por lo cual aumenta la permeabilidad vascular. Entiéndase que cuando tú tienes esa permeabilidad, tú estás botando fluido. O sea, hay un fluido que se está atravesando al peritoneo. Aumenta ese fluido, esa pérdida de fluido intravascular. Por lo siguiente, va a bajar ese volumen intravascular y va a subir el hematocristo. Va a bajar ese flujo a los riñones, al páncreas, y ahí empieza a elevarse el boom. Y como ya había dicho, todos estos
todo esto puede causar que haya un daño isquémico al páncreas y eso es lo que uno quiere prevenir. Este es el punto más importante. Este es el punto más importante, ¿verdad? Los fluidos antes de llegar a la isquemia. So que es bien importante esas primeras 24 a 48 horas darle el fluido suficiente al paciente. Y muchas veces el enfoque se va. Lo más importante es que uno monitore por las primeras 24 horas ese boom y ese hematocrito. Si uno ve que empieza a subir después de esas 24 a 48 horas, posiblemente una pancreatitis que era leve ya se está convirtiendo en una moderada y severa y se perdió todo el punto de darle fluido al paciente. Muchas veces estos pacientes también llegan sintiendo que se ven bien, tienen una pancreatitis leve y no le dan los líquidos necesarios, o que engañan al médico, él se ve bien, no le voy a dar los fluidos necesarios y ahí es que fallamos. Que esto es bien importante en la presentación temprana. Hablando de la resucitación de líquidos, pues este ensayo clínico internacional multicéntrico abierto, aleatorizado, ay Dios mío, yo estoy con lo Randomized Control Trial en mi mente, se publicó en el New England en el 2022, en el cual compararon darle al paciente una resucitación agresiva, entiéndase un volumen alto de fluido versus una moderada. Moderada, si el paciente presentaba con hipovolemia, o sea, taquicárdico, presiones bajitas, se le daba un bolo de 10 mililitros por kilogramo y después seguías con 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Que ellos compararon estos dos rates de darle fluido y concluyeron que la resucitación con líquido agresiva y temprana en pacientes con pancreatitis resultó en una mayor incidencia de sobrecarga de líquidos sin ninguna mejoría en los resultados clínicos. Que se puede, y esto está en la guía y esto es lo que se recomienda, pacientes que presentan con una pancreatitis aguda, entiéndase también biliar, cae bajo este manejo, tienen que empezar una resucitación moderada, no agresiva, y estar bien pendiente, pacientes mayores con fallo cardíaco, fallo renal, que no los vaya a encharcar como buena puertorriqueña, hablando del slang. Otra de las cosas bien importantes es qué tipo de fluido, pues Ringer Lactate. Hay bien pocas veces que se recomienda normas salinas, específicamente si la pancreatitis es por hipercalcemia, y los beneficios tempranos en la inflamación sistémica se debe a que proporciona calcio que se une iónicamente a los ácidos grasos no esterificados que se ven en la pancreatitis grave. Además de eso, ha habido un montón de estudios que han visto cómo el Ringer Lactate disminuye las probabilidades de causar sears, de que el paciente termine en un intensivo, y también se ha visto como una hospitalización más corta. Nutrición, otra cosa que batallo en el hospital. Siempre les ponen en PO a los pacientes que llegan con pancreatitis. Y yo los voy a ver y están 5 días sin comer y me dicen, me estoy muriendo del hambre. Y yo, ay Dios mío, yo también, bendito. No, esto ya no es lo que se supone. Antes ese era el gol, que el paciente se muera de hambre hasta que se le vaya el dolor y hasta que la lipasa normalice, que tampoco se debería seguir en el hospital, en los niveles de lipasa y amilasa. Pero nada, lo que se recomienda en la guía y lo que se ha visto es que los pacientes con que no presenten ni vómitos, ni náuseas, ni con hilio paralítico, que empiecen la alimentación tan pronto el paciente pueda, o sea, mínimo a las 24 horas, no importa la severidad de la pancreatitis. Y se recomienda una dieta baja en grasa, que esto de que comienza Clear Liquid y la vas progresando, no, le empiezas desde el principio en una dieta baja en grasa. Si el paciente no tolera la nutrición oral, pues entonces se prefiere la enteral versus la parenteral, porque ayuda a mantener la integridad intestinal y prevenir infecciones. Y si es enteral, entonces se recomienda que sea una infusión continua en vez de bolo. Ok, llegamos al manejo, lo que me gusta a mí. Bueno, todo me gusta, pero obviamente me gusta más la CEPRE. Desempeña un papel crucial en el manejo de la pancreatitis aguda biliar. Y aunque el tratamiento, como ya estaba explicando en los slides anteriores, comienza con un manejo de soporte, que es lo más importante, la CEPRE es la que me va a ayudar a eliminar el cálculo biliar, que fue el causante de todo este desastre. Es difícil de realizar, ¿verdad? Uno también dice, wow, yo le voy a hacer un procedimiento que lo primero que dice es que causa pancreatitis a una persona que tiene pancreatitis. ¿Cómo va a ser?
cuando hacemos este estudio o cuando lo he hecho y el paciente tiene una pancreatitis, toda esa área está distorsionada, hay mucha inflamación, se va en la anatomía para poder canular fácilmente. Por lo tanto, tenemos que tener pruebas constantes, sólidas, para intentar un procedimiento invasivo, urgente, que sea que de por sí tiene sus riesgos y que no es tan ni conveniente para mí, porque si salen las cosas mal, pues, ¿a quién va a culpar? Ni para el paciente. Que estudios han sugerido que la duración de la obstrucción del conducto biliar es un factor crítico que contribuye a la gravedad de la pancreatitis. Cuando esta obstrucción, cuando ese cálculo siga ahí, algunas veces el cálculo sale espontáneamente, en la mayoría de los casos, pero cuando persiste ahí por más de 48 horas, ahí es que se ve el riesgo a que esa pancreatitis se pueda convertir en una pancreatitis necrotizante y que empiecen las complicaciones de complicaciones como la colangitis aguda. Y la colangitis aguda no es nada más que una infección bacteriana de las vías biliares que se desarrolla por la obstrucción del flujo biliar, la causa más común, pues, coledocolitis. Y ya cuando el paciente presenta con una colangitis aguda, pues sí, ya esto es serio, se puso serio, hay que controlar esa infección rápidamente porque esto aumenta la mortalidad. Que en casos donde el paciente ya tiene una colangitis aguda que está deteriorando clínicamente, que tienes que controlar el foco de infección, aparte de darle fluido, aparte de darle antibióticos, pues aquí sí yo puedo justificar en hacerle una intervención que tiene su riesgo a una temprana en la condición. Pero estos pacientes que tienen su pancreatitis aguda, biliar, su pancreatitis biliar, pero no tienen síntomas de colangitis, pues este estudio fue hecho por los holandeses y se publicó en Lancet en el 2020. Los holandeses han contribuido un montón a todo lo que es la pancreatitis. Y ellos querían, estudiar esto, pues, un estudio aleatorizado, multicéntrico, que comparó una CEPRE urgente, entiéndase, en menos de 24 horas de la presentación, en pacientes que no tenían colangitis, pero sí tenían una pancreatitis severa, versus un tratamiento conservador. Volvemos, pancreatitis severa sin colangitis versus tratamiento conservador. Querían ver cuál era el beneficio de hacerle una intervención en 24 horas. Lo que ellos estaban buscando era la mortalidad o las complicaciones mayores dentro de los 6 meses, ¿verdad?, posteriores a la aleatorización. Y ellos vieron que la CEPRE urgente con una esfinterotomía no redujo significativamente las complicaciones ni la mortalidad. Pero eso sí, el paciente tenía menos riesgo de readmisiones al hospital por pancreatitis aguda o por colangitis. ¿Qué los autores concluyeron? Pues que la CEPRE urgente, menos de 24 horas, está indicada solamente en colangitis aguda o colestasis progresiva en un paciente que tiene una pancreatitis moderada severa que la bilis le sigue subiendo a más de 3 a 5, porque como había mencionado anteriormente, ya cuando hay una obstrucción de más de 48 horas, eso aumenta el riesgo a que esa pancreatitis se convierta en necrotizante. Y esto fue un ERCP que hice los otros días y que esa satisfacción es la mejor del mundo cuando uno ve el PU y uno saliendo por esas esfinterotomías, que ahí estamos controlando el foco de infección. Esto yo pienso que todo el mundo lo debería tener en el celular, en un screenshot. Yo lo uso un montón. Algunas veces se nos olvidan las indicaciones y esto nos resume cuándo es que vamos a hacer una CEPRE urgente y cuándo no. Paciente llegó con una pancreatitis, por piedra, ¿tiene o no tiene colangitis? ¿No tiene colangitis? Pues entonces no hay que hacer una CEPRE urgente. Se puede tardar pueden pasar 72 horas, entiéndase, más de 72 horas. Si tiene colangitis, en menos de 24 horas. No tiene colangitis, pero tiene evidencia de que tiene piedra en ducto, que tiene el ducto dilatado o que tiene la enzima elevada, pues se puede monitorear, no hay que salir corriendo. Esta intervención se puede hacer ya sea antes de irse de alta, porque como habíamos visto en el estudio de los holandeses, sí previene a que el paciente vuelva con episodios de pancreatitis recurrentes. O también se puede hacer antes de la colecistectomía o se puede hacer después de la colecistectomía. Como quien dice, no hay que salir corriendo, pero se recomienda que como quiera se haga antes de que el paciente se vaya de alta.
no sabemos, no tenemos mucho, no estamos medio perdidos, no sabemos si todavía hay una piedra o no, pues sigue monitoreando las enzimas hepáticas. Si estas siguen empeorando, entonces ahí hazle un MRCP. Si el MRCP está positivo, también una CEPRE no urgente. Si está negativo, pues bye, se acabó el cuento. Anda, ok. Parece que se me está acabando el tiempo, pero nada. Esto es bien importante y esto resume todo el manejo. Para modo de, otra vez resumiendo, pancreatitis biliar sin colangitis, tratamiento conservador y puede esperar más de 72 horas para hacerle la intervención. Pancreatitis biliar complicada con colangitis, menos de 24 horas. Si no sabemos bien, no hay ictericia, no hay colangitis y no sabemos bien, pues le puede hacer un MRCP o US para detectar cálculos y evita la CEPRE diagnóstica, no está indicada. 5 minutos más, por favor. Rápido, el manejo, otro de los manejos, intervención específica, estamos hablando de la colecistectomía, se debe realizar a todos los pacientes que tuvieron un evento de pancreatitis biliar, aunque le hayan hecho un ERCP con esfinterotomía, porque baja los riesgos de recurrencia y de los eventos biliares. ¿Cuándo se debe hacer esta cirugía? Esto es un tema para los cirujanos, pero siempre estamos envueltos en ello. Cuando una pancreatitis biliar leve, este estudio también por los holandeses, que se publicó en el 2015, multicéntrico, aleatorizado, vio que las complicaciones recurrentes relacionadas con los cálculos biliares no había hacer la colecistectomía durante la misma hospitalización en una pancreatitis leve redujo la tasa de las complicaciones recurrentes relacionadas a los cálculos biliares, pero no, con un riesgo bajo de complicaciones por cirugía. O que pues la cirugía no tenía más riesgo de hacerla en el momento que tenía la inflamación activa. Ahora sí, cuando tienes una pancreatitis necrotizante, una pancreatitis biliar necrotizante, ¿cuándo se sugiere? Pues este también es otro estudio por los holandeses y sí se vio que el tiempo óptimo para la colecistectomía con el menor riesgo de recurrencia de eventos biliares y de complicaciones de la cirugía es a las 8 semanas. Que después de las 8 semanas, si la vesícula sigue ahí, tienes más aumento de eventos pancreáticos y si sigue ahí, después de las 10 semanas, más eventos biliares. Que lo que se recomienda es en pancreatitis leve, colecistectomía durante la hospitalización y cuando ya una moderada severa, esperar a que posiblemente esas colecciones mejoren, los monitoreados por 4 a 6 semanas. Ya cuando ya esas colecciones mejoran, se recomienda antes de las 8 semanas. Esto sí, el paciente es quirúrgico. Si el paciente no es quirúrgico, podemos debatir en que si se le hace una esfinterotomía o no, la data no es muy buena. Usualmente pues las guías lo recomiendan para pacientes que no son aptos para cirugía, pero no voy a entrar en el tema de que hay otras cosas como stent puesto transpapilares a la vesícula o drenaje por endoscopía de ultrasonido a la vesícula. En resumen, aquí está lo más importante, la resucitación con líquido, importante a qué rate y qué tipo de líquido, la alimentación, en pacientes con colangitis, esa es la única indicación y que le esté empeorando la bilirrubina, hacerle una CEPRE de emergencia, colecistectomía con pancreatitis leve durante la hospitalización y no esperar a más de 8 semanas si tiene una pancreatitis necrotizante para sacarle la vesícula. Gracias y disculpen.